Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta parte complementaria del tema de diseño de ejes de transmisión por fatiga elástica, se explicará las consideraciones de estática y de procedimiento de diseño de un eje que está afectado por cargas en tres diferentes direcciones. Es un ejemplo de cálculo que supone que se conoce el proceso de convertir un ensamble real a un diagrama cuerpo libre y que se conocen los criterios de falla y las ecuaciones para estimar los esfuerzos alternantes y esfuerzos medios que afectan un eje en una condición combinada de cargas transversales, axiales y de torsión, así como de momentos flexionantes de origen externo. En todo caso, en lecciones previas a esta, se explican con detalle y entonces se puede valorar según lo necesiten. El caso que vamos a tocar es este, que se ve en ese esquema. Es un reductor de dos etapas por trenes de engranes, son dos trenes de engranes. Entonces la potencia ingresa por el engrane gris menor, que ustedes ven por ahí, pasa al engrane gris mayor y justamente ese es el eje que vamos a tomar de muestra para hacer el diseño. Entonces, ese eje que ustedes ven acá es el que tenemos pensado hacer el diseño, digamos, no a nivel de holguras y tolerancias, sino a nivel de diseño geométrico general de acuerdo a la condición de carga. Entonces, ingresa la potencia por este engrane gris pequeño, pasa al engrane gris grande, ese es nuestro engrane N2, se transmite ese par de torsión al engrane violeta pequeño y él finalmente se lo entrega al eje de salida. Entonces, ese es el reductor. Como pueden ver por estas líneas, son engranes helicoidales que estamos esquematizando ahí y en esa zona sombreada en verde simplemente denota la posición de los cojinetes. Entonces, dada la configuración de ese ensamble, entonces es que tenemos que dimensionar ese eje de acuerdo a las cargas externas. Una vista adicional es la que ustedes ven acá, para que se vea con claridad, primero, dónde están todos los cojinetes, esas cajas violeta, del engrane N1, que es la entrada de potencia, y después dónde están apoyados justamente el eje que vamos a diseñar, que contendría los engranes N2 y N3 antes de entregárselo al engrane N4. Ahí se puede ver la dirección de las hélices, el sesgo de las hélices de los engranes N2 y N3, que están montados en el eje que nos interesa. Lo otro que me interesa señalar en este momento es que la longitud de este segmento intermedio de eje entre el engrane N2 y el N3 está dado por el espacio que se requiere para acomodar estos cojinetes y también un espacio adicional para dar un poco de margen de maniobra para herramientas o flujo lubricante o simplemente un poco de holgura. Entonces, esa es la configuración. En esta imagen podemos ver ya con más claridad la nomenclatura que se estaría utilizando. Entonces, tenemos el eje 1, que es el de entrada, el eje que vamos a diseñar, que es el 2-3, y el eje de salida, que es el 4. Entonces, como la potencia ingresa por N1, eso quiere decir que la dirección de giro necesitamos conocerla para saber exactamente en qué dirección van las cargas que afectan a N2, que por estar montado en el eje, justamente necesitamos conocerlo para saber
qué cargas y cuánto valen esas cargas eh, que están actuando en el eje. Entonces, eso es lo que ocurre de N1 a N2. Luego, N3 recibe la potencia de N2 a través del eje y entonces se la entrega a N4. Y N4 entonces va a reaccionar en dirección opuesta, igual magnitud, a N3. Entonces, eso es el escenario general que tenemos por acá. Hasta el momento he hablado de manera muy abstracta. Vamos a ponerle algunos números. Vean que esto es una potencia relativamente alta. Son 150 caballos de potencia y ese eje, ese segundo eje, el eje 2-3, gira a 400 revoluciones por minuto. Es una velocidad relativamente alta para ese ámbito de potencia, pero no es desconocido ni imposible. Los engranes, los cuatro engranes, necesitamos conocer sus propiedades para poder estimar sus variables de operación, principalmente su velocidad de paso, justamente para poder calcular el valor de la carga transversal, que es la carga útil, y luego las cargas que no son útiles, pero ahí están, que son la carga radial, la carga axial y, como vamos a ver más adelante, un momento flexionante debido a la carga axial. En ejemplos previos a estas láminas pueden ver una explicación más detallada de el origen de ese momento flexionante debido a la carga axial. El caso es que son engranes con propiedades geométricas conocidas, que son las que ustedes ven ahí. Son helicoidales con un ángulo de hélice de 15 grados. Todos los ángulos de presión transversales son de 20 grados. Y los engranes 2 y 3, que son los que nos interesan, entonces son de módulo 12 y 30 respectivamente. Son dientes grandes en ambos casos. El engrane 2, que es la pareja mayor del juego 1-2, tiene bastantes dientes, tiene 80 dientes y un ancho de 25 centímetros. En cambio, el engrane 3, que es el menor de su pareja, tiene apenas 16 dientes, pero es mucho más grande porque sus dientes son bastante más grandes. Su ancho, en cambio, es de 20 centímetros. Entonces, extrayendo de la transmisión solo el eje, entonces vemos que tenemos esos puntos de montaje para los engranes. Este sería el que es para el engrane 2, que tiene un ancho de 25 centímetros, y este otro ancho sería de los 20 centímetros para el engrane en 3. Acá van a estar colocados los cojinetes en estos extremos y como el eje todavía no se ha diseñado, ni siquiera sabemos qué cargas lo afectan, entonces no se puede escoger todavía el cojinete, pero necesitamos algún punto de partida. Necesitamos suponer un ancho de cojinete razonable, no vamos a suponer 5 milímetros ni 2 metros, vamos a algo razonable para el tamaño de componentes que tenemos ahora, que son esos dos engranes con 20 y 25 centímetros de ancho. Y una potencia, ya una potencia alta, ¿verdad? De 150 caballos. O sea, esto debería ser un eje relativamente robusto, relativamente grande. Entonces, tomando esa geometría, necesitamos escoger algunas dimensiones preliminares. Vean que no sabemos nada excepto el dato D y el dato F, el ancho de cada uno de los engranes. Todo lo demás tenemos que decidirlo de acuerdo al espacio que queremos dar entre engranes y el posible ancho de los cojinetes. Entonces, todas esas distancias, la distancia B, la distancia C, la G y la H, B y H son anchos de los cojinetes, tenemos que suponerlos, tenemos que tomar un punto de partida, no importa que esté equivocado, si es del caso, después lo reducimos o lo aumentamos si se necesita,
pero necesitamos un punto de partida, porque en este momento no sabemos nada, no sabemos nada del diámetro del eje, nada del largo del eje, tenemos que diseñarlo. Entonces, solo sabemos D y F. Todo lo demás tenemos que decidirlo casi que arbitrariamente. Entonces, tenga en mente, ¿verdad? Que ninguna de esas cifras que ustedes ven ahí, el valor de B, C, E, G o H, es calculado. Es una estimación inicial que tal vez uno tenga que cambiar y uno tenga que rehacer algunos de los cálculos. O bueno, en el peor de los casos hay que rehacer todos los cálculos del eje. Entonces, ese es el punto de partida. Como les decía, todas esas cifras, la cifra A, B, C, E, G, H e I, según el diagrama que presentamos hace algunas láminas, son elegidas con cierto criterio, con cierto razonamiento, pero básicamente son arbitrarias. El asunto es que tienen que ser coherentes. Si el engrane tiene 2 milímetros de ancho, pues no va a ser tan grande todo el eje. Aquí tenemos engranes grandes de 250 y 200 milímetros de ancho, entonces tiene sentido que los demás sean grandes. De acá, lo más importante para efectos de los cálculos que vamos a hacer en las próximas 10 láminas, más o menos, son las distancias L2, L3 y LAB, que son del centro del cojinete al centro del engrane N2, del centro del cojinete al centro del engrane N3 y del centro del cojinete al centro del cojinete. Esas tres distancias son las que más nos importan, digamos, a corto plazo, que son las distancias que ustedes ven ahí. Sería poner el cero en el centro del cojinete izquierdo. L2 está a 28 centímetros de ese cojinete. L3 está a 855 milímetros del cojinete izquierdo. Y por último, el cojinete derecho está a un poco más de 1 metro del cojinete izquierdo. Entonces, devolvámonos justamente a la primera etapa del reductor. La potencia entra por N1. N1 entonces está empujando, de acuerdo a esa dirección de rotación, está empujando a N2 para generarle esa dirección de rotación. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del que me interesa, que es N2, porque en N2 es donde está, porque N2 está montado en el eje de interés, es ese. Entonces, como ven, la carga transversal, digamos, de ese razonamiento, por la dirección de giro, la carga transversal, o sea, la fuerza que el diente del engrane 1 le hace al engrane 2, va en dirección vertical, de arriba hacia abajo, para hacerlo girar en esa dirección. Y por supuesto, en cualquier engrane, la carga radial es hacia el centro de él y la carga axial, en este caso por la dirección de la hélice, va en dirección menos X, o sea, saliendo del plano de esta lámina que ustedes tienen ahí. Entonces, eso es la dirección de las tres cargas que afectan ese engrane. Entonces, lo primero que necesito es calcular el diámetro de paso. Simplemente es módulo por número de dientes. Con el diámetro de paso se puede calcular la velocidad de paso, que es bien alta, de 20 metros por segundo. O sea, ese engrane tiene que ser de muy alta calidad para no despedazarse en operación. Y con esa velocidad de paso y la potencia se puede calcular la magnitud de la carga transversal, que son esos 5.600 newton aproximadamente. Con ese dato puedo calcular la magnitud de la carga radial, que es esa WR, multiplicando por el tangente del ángulo de presión transversal, que nos resulta en esos 2.000 newton más o menos.
Y por último, la componente axial es la misma carga transversal, pero multiplicado por la tangente del ángulo de hélice, que resulta en aproximadamente 1500 newton. Entonces, si requieren una explicación más detallada de la magnitud y de la dirección de estas cargas, pueden remitirse a algunos de los brownies de la geometría del engranamiento, o bien pueden consultar cualquier material que hay de sobra que explica estos aspectos. Aquí no se va a detallar porque estamos hablando de diseño de ejes. Una vez que el torque entra al eje, entonces se le entrega al engrane N3 y N3 se lo da a N4. Entonces, como la dirección de rotación es en este sentido, en dirección menos X, entonces la carga que N3 le hace a N4 va hacia abajo. Entonces él está tratando de mover a N4 hacia abajo para hacerlo girar en esta dirección. Pero no me interesa lo que N3 le está haciendo a N4. Lo que me interesa es lo que N4 le está haciendo a N3, porque estoy diseñando el eje 2,3, no el eje 4. Entonces, yo sé que la reacción de N4 sobre N3 va a ser de igual magnitud y dirección contraria de N3 sobre N4. Eso quiere decir que si N3 le produce una carga hacia abajo a N4, entonces N4 necesariamente tendrá que producirle una carga de abajo hacia arriba, o sea, en dirección más Y. Eso es lo que podemos ver acá. Entonces ahí tenemos esas acciones en donde, de nuevo, está la carga transversal del engrane número 4 sobre el 3, en dirección Y positivo. La carga radial siempre va hacia el centro del engrane. Y por último viene la componente axial. De acuerdo a la dirección de la hélice que les mostré hace unas láminas, entonces esa carga axial necesariamente va en dirección de más X, o sea, hacia adentro en el plano. Igual que en el caso anterior, se calcula su diámetro de paso para encontrar su propia velocidad de paso, que es considerablemente menor porque es un engrane más pequeño, bastante más pequeño. Em, y la carga transversal correspondiente, entonces, es de 11 kilonewton aproximadamente. Con base en esa carga transversal, se calcula la radial y la axial, que resulta en 4000 y en 3000 aproximadamente, como pueden ver ahí. Muy bien, esos son esos dos, como decir, ensambles. Vean que la dirección de la potencia pasaba de 1 a 2 y después de 3 a 4. Entonces en un lado está entrando la potencia, en otro está saliendo. Entonces lo que nos importa no es analizar el engrane que recibe la carga, lo que nos interesa es analizar los engranes que están montados en el eje que estamos diseñando. O sea, tenemos que analizar uno que recibe carga y otro que da carga. Por eso, esa aparente diferencia en la manera en que se razona la dirección de la carga externa. Estas cargas externas, la radial, la transversal y la axial, están en el borde del engrane, están en el diente, pero necesitamos trasladar esas cargas acá al centro del eje. ¿Para qué? Para poder justamente generar el diagrama de cuerpo libre del eje. Entonces nos van a generar unas reacciones que previamente no son inmediatamente obvias. Entonces hay que pasar este estado de cargas triaxial en X, Y, Z, hay que trasladarlo acá. Este estado de cargas triaxial hay que trasladarlo acá. Entonces puede ser que no pase nada, puede ser que nos genere un par de torsión o un momento flector, pero el asunto es que sí hay que tomarlo en cuenta.
Entonces el más fácil y directo es trasladar la carga transversal aquí en dirección perpendicular a su línea de acción al centro de rotación. Eso lo que genera es un par de torsión. Entonces, cuando traslado WT12, esa carga transversal, acá, genero un torque. Igual, ese torque va a ser igual al torque que ocurre al trasladar esta carga transversal acá, en dirección perpendicular. Y vale exactamente carga transversal multiplicado por radio de paso. Entonces, ese cálculo se puede hacer de manera explícita o, dado que tenemos la velocidad de rotación del eje y tenemos la potencia de entrada, una manera indirecta y más expedita de calcularlo es justamente dividir esa potencia entre esa velocidad. Entonces, va a valer lo mismo, va a valer esos 2671 newton metro, ahí faltan unas unidades, trasladar esto acá, ese WT12 por radio de paso, va a valer lo mismo que esos 2671 newton. Pueden hacer el experimento si así lo consideran necesario, pero el hecho es que debería cerrarles en exactamente esa misma cifra. Trasladar las cargas radiales al centro, como estamos trasladando en dirección de su línea de acción, no produce ninguna reacción. Simplemente como estamos en dirección de su línea de acción, no produce ningún torque, ningún momento. Entonces, WR12 y WR34 ni aumentan ni disminuyen los efectos en el eje. Entonces ya trasladamos la carga transversal, trasladamos la carga radial, nos queda únicamente la carga axial. Pero para eso necesitamos verla un poquito mejor en términos de la organización geométrica. Vean que la carga axial, por ejemplo, en el engrane N2 es, bueno, está en esa dirección, en dirección de menos X. Esa carga axial, entonces, está actuando acá y a la hora de trasladarla a este eje de rotación, entonces nos va a generar un momento flexionante. O sea, básicamente, esta carga axial está tratando de hacer rotar este engrane alrededor de su eje vertical. No lo logra, por supuesto, porque no tiene el grado de libertad, porque no puede girar alrededor del eje vertical, no puede girar alrededor del eje Y. Pero el hecho de que no lo haga no quiere decir que la carga no exista. Entonces, como él está tratando de hacer girar este engrane alrededor de su eje vertical, entonces en lo que se traduce es en una reacción, o sea, un momento flector externo. Estamos tratando como de hacer girar esto en una dirección no natural para un engrane. Entonces, quien impide ese movimiento es el eje. Entonces, ¿cuánto vale esa carga? Lo mismo que todas las demás. La magnitud de la carga multiplicada por su distancia perpendicular al punto donde estoy trasladándola, que es también el radio de paso. Entonces esto aplica para los dos engranes, para N2 y para N3, porque los dos son engranes helicoidales y por ende los dos tienen esa carga axial. Entonces ese momento, que si les parece lo llamamos un momento parásito, ese momento en el caso del engrane N2 tiene esta dirección que está aquí rotulada y vale exactamente igual a carga axial por radio de paso, que es el resultado que tenemos acá. Entonces, en ambos casos tomo la carga axial, la multiplico por el radio de paso local y con eso, entonces ya se puede calcular el valor del momento parásito. Con eso, ya tenemos trasladadas todas las cargas al centro de rotación del eje, al eje de rotación, que es en dirección X.
Entonces, vean que en ese diagrama cuerpo libre, además de agregar las reacciones en los cojinetes triaxiales, reacción en X, Y, Z en el cojinete A, reacción en X, Y, Z en el cojinete B, en el centro, siempre en el centro del cojinete. Tenemos la carga transversal, radial y axial en cada uno de los engranes, en el centro de su ancho de cara. Y el par de torsión y el momento flector que nos resultaron de trasladar las cargas tangencial y axial. Entonces, quitando un poco de la geometría del eje para no ensuciar tanto el diagrama, entonces nos queda como ustedes lo ven acá. Esos círculos punteados en verde y en rojo están ubicados justo a la mitad del ancho del cojinete, en el caso de los verdes, y justo a la mitad del ancho del engrane. Estamos suponiendo que esa carga distribuida de apoyo del cojinete o de las cargas en el engrane equivalen a una carga puntual ubicada a la mitad del cojinete o a la mitad del engrane. Eso para simplificar todo el proceso de cálculo y de generación de los diagramas de carga. Entonces, en este momento, otra vez, todo es abstracto. Hay que ponerle números y para eso tenemos que tener en mente que los pares de torsión T2 y T3 son conocidos, los momentos parásitos son conocidos, todas las cargas en los engranes W son conocidas, pero las reacciones no, son incógnitas, que dependen, bueno, de cuánto valen todas las cargas y del tamaño del eje, o mejor dicho, de las distancias entre cojinete y engrane 1, o engrane 2, mejor dicho, entre cojinete y engrane N2, entre N2 y N3, y entre N3 y B, que eran distancias que habíamos calculado hace algunas láminas. Entonces, como en estática, simplemente se hacen las ecuaciones de equilibrio estático para el sistema. Entonces tenemos equilibrio de fuerzas en dirección Y, bien las reacciones en dirección Y en los cojinetes y las cargas transversales, que son las únicas que tienen dirección vertical. En dirección horizontal, en el eje Z, solo aparecen las radiales en los engranes y por supuesto las que son en esa dirección en los cojinetes. Y por último, en dirección X solo aparecen las axiales. El problema es que si aquí pusiéramos reacción A en dirección X, reacción B en dirección X y las dos axiales que son conocidas, quedaría un sistema estáticamente indeterminado. Sería imposible resolver para dos incógnitas, que serían la reacción en dirección A, perdón, dirección X, reacción en A en dirección X y reacción en B en dirección X. Entonces no tendría solución. Lo bueno es que en un sistema real, en todo caso, esa carga no se comparte. Casi siempre uno de los dos cojinetes, el que está en compresión de los dos, es el que tiene que resistir toda la carga axial resultante. Entonces, momentáneamente, suponemos que únicamente el cojinete A resiste cargas axiales y que el cojinete B no lo hace. O sea, aquí implícitamente estamos suponiendo que la reacción en B en dirección X es cero. Entonces ya el sistema va a tener solución. Entonces, eso es lo que responde a las ecuaciones de equilibrio estático de fuerzas lineales. Ahora vamos a las ecuaciones de equilibrio estático en momentos flexionantes. Entonces, se toma uno de los dos cojinetes, en este caso el cojinete A, como el punto alrededor del cual se van a hacer las ecuaciones de equilibrio estático por momentos flexionantes o torsionantes. Y a partir de ahí se van construyendo las ecuaciones. Entonces son simplemente multiplicar la distancia entre la fuerza y ese punto que escogimos
por la magnitud de la fuerza para encontrar su contribución en cada uno de esos dos ejes. Entonces, para los momentos flexionantes alrededor del eje Z, entonces sería todo lo que se produce en el plano XY alrededor del cojinete A. Entonces, esa es la ecuación correspondiente a equilibrio dinámico. Después viene el correspondiente a momentos flexionantes que están en dirección Y, o sea, las que son perpendiculares al plano XZ. Entonces ahí están por las parejas, fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia para cada uno de esos. Vean que estamos agregando, digamos, en esta segunda ecuación, los momentos parásitos porque ellos van en dirección vertical, en dirección Y, que es lo que hemos visto en ese diagrama cuerpo libre. Los momentos parásitos están en dirección Y positivo o Y negativo, que son justamente los que aparecen ahí. En cuanto a suma de momentos torsionantes perpendiculares al plano YZ, esos son los torques. Simplemente el torque de entrada es igual al torque de salida y no hay mucho más que discutir. Simplemente los dos son iguales, van a dar cero y deberían dar cero. En suma, todo esto resulta en ese sistema de ecuaciones. Otra vez, es de una manera abstracta, pero es un sistema de ecuaciones que tiene tantas incógnitas como ecuaciones, que serían básicamente las reacciones en A y en B. Entonces, tenemos que alimentarle las cosas conocidas a ese sistema de ecuaciones. Al hacerlo, entonces nos queda este sistema con las incógnitas RAY, RBY, RAZ, RBZ y RAX. De ahí podemos despejar lo que necesitamos, que son las soluciones que ustedes ven ahí al lado derecho. Todo esto, en principio, no tiene mucho que ver con, bueno, diseñar el eje. El asunto es que todo este proceso, ¿verdad?, de cursos de estática, básicamente, de ingeniería, es necesario para tener el dato final que nos interesa, que es el diagrama de momentos totales. El asunto es que entonces el primer paso para llegarle al diagrama de momentos totales es generar los diagramas de momentos en el eje Y y en el eje Z. Y para eso necesitamos los diagramas de cortante. Entonces, utilizando la distribución geométrica que ya hemos estado viendo hasta el momento y la magnitud de las cargas, se pueden construir los diagramas de cortante. Entonces, en el plano XZ, o sea, cortantes en Z, entonces primero aparece la reacción en el cojinete A en dirección Z, que es negativo, luego no pasa nada hasta llegar al centro del engrane 2, entonces hay una carga radial positiva, luego no pasa nada hasta llegar al engrane 3, hay otra carga radial positiva en dirección más Z, y luego no pasa nada hasta llegarle a la reacción en B, que es una reacción negativa, igual que la reacción en A en dirección Z era una reacción negativa. En este caso el diagrama cierra y se puede pasar entonces al plano XY, donde están las cargas en dirección Y. Y es exactamente lo mismo, solo que aquí aparecen obviamente las cargas en dirección Y en los cojinetes A y B y las cargas en dirección Y en los engranes, que en este caso corresponden a las cargas transversales. Con esos dos diagramas, entonces se construyen los diagramas de momentos con una pequeña consideración. Vean que
Esta pendiente y esta otra que ustedes ven acá corresponden a la magnitud de los cortantes que vimos en el diagrama pasado. Pero aquí hay unos brincos, esos corresponden al momento parásito, a los dos momentos parásitos que teníamos ahí presentes. De hecho, este diagrama se puede construir y va a cerrar en cero si uno no considera los momentos parásitos, pero sería incorrecto. Entonces, esto es algo que uno necesita agregar, ya sea manualmente o utilizando una aplicación para construir los diagramas de momentos, pero es algo que uno tiene que agregar y sobre todo tiene que considerar. Y vean que la dirección en que esos momentos ocurren es muy, muy importante. Si hubiera tenido dirección contraria, digamos que sube acá y baja acá, entonces el diagrama de momentos alrededor de Z hubiera cambiado completamente. Entonces, recuerden que en este sentido, que la dirección, o mejor dicho, el signo de los momentos flexionantes en los diagramas de momentos flexionantes no necesariamente va a coincidir con el signo, o sea, con la dirección del vector que nosotros tengamos en los cálculos resultantes del diagrama cuerpo libre. Recuerden que momento flector positivo o momento flector negativo es un asunto de convención, o sea, si el momento flector produce una curvatura hacia arriba o una curvatura hacia abajo, y ese arriba o abajo es, de nuevo, una cuestión de perspectiva. Entonces, no de la dirección absoluta del eje X o del eje Y o del eje Z. Entonces, por eso es que ustedes van a ver una aparente contradicción entre la dirección del momento parásito que ustedes ven en este diagrama cortantes de momentos, ¿no? Y lo que estaba en el diagrama cuerpo libre. El diagrama de momentos flectores en dirección Z, en cambio, este es simplemente más directo de calcular, de generar, no tiene ninguna novedad. En los dos, tengan en mente que los cortantes en Z producen flexión alrededor del eje Y viceversa. Los cortantes en Y producen flexión alrededor del eje Z. Una carga en dirección Y flexiona alrededor de un eje perpendicular a él. En este caso, el Z. X no cuenta porque justamente al ser un eje y el eje está girando alrededor de X, entonces no se considera en la construcción de los diagramas de carga de la viga esta rotatoria que es el eje. Entonces, como se vio en presentaciones, en lecciones pasadas, los dos diagramas de momentos flectores se juntan en uno solo para encontrar un diagrama de magnitudes de momento flexionante neto, que en este caso es este que ustedes ven ahí. Ahí todavía están presentes la- las acciones de los momentos parásitos en esos saltos que ustedes ven en la zona del engrane 1 y el engrane 2, mejor dicho, engrane 2 y engrane 3, el engrane a la izquierda y el engrane a la derecha. Y se nota además justamente esa pequeña curvatura. Esa curvatura siempre va a dar con curvatura hacia arriba, o sea, presentando concavidad hacia arriba. Ya tiene que ser así en cualquier problema de vigas, justamente por la naturaleza de la ecuación de encontrarle la magnitud al momento. Entonces es una forma de comprobar si se construyó bien en caso de que uno lo esté haciendo manual. Ahora sí, por fin tenemos el diagrama listo para extraerle datos para aplicar algún criterio de falla a diferentes puntos críticos.
Pero para eso tenemos que escoger puntos críticos. Hay muchos que se pueden escoger en este caso, pero estos son como los naturales. Los puntos alfa, beta, gamma y epsilon son puntos naturales porque ellos están cerca de un concentrador de esfuerzos, están justo sobre un concentrador de esfuerzos. Entonces ellos son naturales. Y además, digamos, entre alfa y beta, uno no siempre puede discriminar uno de otro porque puede ser que en alfa tengamos un momento flexionante menor que en beta, pero también el eje es más pequeño. Entonces no hay garantía de que uno u otro vaya a ser el crítico. No necesariamente mayor momento flector o mayor diámetro vaya a indicarnos eso. Luego está delta. Delta es el punto de máximo momento flexionante. No hay un concentrador de esfuerzos ahí, pero ahí es donde se da el máximo momento flexionante total. Entonces también es un punto crítico que vale la pena considerar. El crítico global de esos cinco no lo sabemos. El que sea, ese es el que manda, el que da el factor de seguridad global, pero no se sabe todavía cuál es. Precisamente por eso hay que hacer el cálculo. Entonces necesitamos saber la ubicación de cada uno de esos puntos críticos de acuerdo a las dimensiones que escogimos originalmente y esa ubicación tiene que ser respecto del origen que escogimos, que iba a ser el centro del cojinete izquierdo. Entonces, según eso, alfa, que está acá, está a 75 milímetros, beta está a 400 milímetros, gamma a 755 milímetros, delta a 855 milímetros y por último epsilon a 1035 milímetros. Es un eje de 1 metro, ¿verdad? Y entonces uno dice es muy grande, sí, pero son engranes muy grandes de 20 a 25 centímetros de ancho, cojinetes de 150 milímetros de ancho, tiene sentido que tenga que ser tan grande. Colocando este dibujo sobre el diagrama de momentos totales, entonces podemos visualizar directamente, bueno, dónde están ellos en el diagrama. Entonces ahí repaso, insisto, perdón, en que delta se escogió porque era el máximo valor de momento flexionante y los demás se eligieron por ser concentradores de esfuerzos. Uno, si así lo decide, puede decir, aquí yo también quiero considerar este otro punto crítico potencial, porque aquí hay un chavetero y aquí hay un momento máximo relativo, se podría hacer definitivamente, no sería incorrecto. Y así para otros lugares de acuerdo a la forma del eje y de acuerdo a la forma del diagrama de momentos. En este caso vamos a utilizar esos cinco que ustedes ven ahí. Entonces, para esos 5 puntos necesito los valores de los momentos flexionantes. Entonces los extraemos para cada uno de esos 5 puntos, que son los que ustedes ven ahí. Esos son valores altos, son 200, 1400, 2000, 2500, 600 son valores altos, o sea, ese eje probablemente sí tendrá que ser grueso, ¿verdad? Va sin duda alguna a ser de más de 30 milímetros y seguramente más, dependiendo justamente de la combinación de factores que tengamos ahí presentes. Entonces, esta información la ponemos en un cuadro de diseño, como el que tenemos acá. Entonces ahí está el momento flexionante, que como esos momentos flexionantes son de dirección constante, pero el eje está rotando, entonces nos genera un momento alternante. Y no es que el momento sea alternante, sino que es un momento flector que produce esfuerzos alternantes. ¿Por qué? Porque es de dirección constante el momento flector, pero el eje está girando. Eso lo que le produce al material es que reciba un esfuerzo alternante completamente invertido.
Luego, los puntos beta, gamma y delta están en un tramo del eje en donde está transmitiendo torque, porque están entre el engrane N2 y el engrane N3. Entonces, ahí necesariamente hay torque, pero entre el cojinete y el engrane no hay transmisión de torque, no hay par de torsión. Entonces ahí no está actuando ningún par de torsión. Y donde sí actúa, o sea, en beta, gamma y delta, ese par de torsión es de dirección constante y la rotación del eje no produce esfuerzos alternantes. Entonces es un torque que produce esfuerzos constantes. Ese esfuerzo cortante, debido al par de torsión, va a ser constante en dirección y en magnitud. No va a cambiar de signo. Lo que buscamos es escoger el diámetro y calcular el factor de seguridad correspondiente. Para eso necesito elegir un material que tiene toda su ciencia, toda su naturaleza, pero no vamos a discutir eso en este momento. Simplemente partamos de que escogimos un acero con esos datos de resistencia, una resistencia a la rotura de 644 megapascales, resistencia a la fluencia de 572 megapascales y una resistencia a la fatiga estimada de 194 megapascales utilizando el método de factores de Marin, que es un poco primitivo, pero suficiente para este desarrollo que estamos haciendo ahora. Muy bien, para aplicar un proceso de diseño, entonces necesariamente necesito considerar factores de concentración de esfuerzo y calcular esfuerzos equivalentes locales. Entonces ampliamos un poco el cuadro de diseño para el efecto y como no tenemos diámetros, entonces tampoco podemos calcular proporciones y entonces tampoco podemos calcular factores de concentración de esfuerzos. Entonces tenemos que utilizar factores de concentración de esfuerzos conservadores. Entonces, en el caso de los cambios de diámetro, entonces podemos usar unos valores conservadores como los que ustedes ven ahí. Esto es pensando, esos valores son pensando en valores probables de esos diámetros, de esas proporciones, pero es algo muy arbitrario. Entonces, a veces es prudente, por ejemplo, simplemente suponer de manera uniforme un factor de concentración de esfuerzos de 1.8 para K sigma y de 1.6 para K tau, o sea, concentrador de esfuerzos para flexión, concentrador de esfuerzos para torsión, importante, para cualquier caso en donde tengamos un cambio de diámetro, que serían los puntos alfa, beta, gamma y epsilon. Eso es un enfoque posible. En este caso, no voy a usar factores tan conservadores, precisamente porque como los ejes en general no llegan a factores tan altos, digamos, una persona que ha hecho bastantes cálculos de ejes, ha visto que los valores medios a los que finalmente se llegan, más o menos andan por ahí, 1.6, 1.7 para todo lo que es flexión, 1.3, 1.4, 1.5 para lo que es torsión, y no queremos sobredimensionar, entonces, por eso es que en este caso, como punto de partida, se tomaron esos valores relativamente bajos, con el propósito de reducir la cantidad de iteraciones. Y aún así, como van a ver, vamos a tener que hacer varios refrescamientos de esos factores de concentración de esfuerzos. El asunto es que es bastante, no aleatorio, pero bastante arbitrario este punto de partida. ¿Y por qué? Porque no tenemos idea de ningún diámetro.
punto de partida dentro de estos 5, cualquiera, pero probemos primero con lo que intuitivamente uno podría creer que es el punto crítico, que sería gamma. ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos un cambio de diámetro, o sea, una reducción que tiene un factor de concentración de esfuerzos más grande que delta. En delta lo que tenemos es un eje ranurado, que es un concentrador de esfuerzos mucho más bajo que el que tenemos acá. Entonces, aunque delta tiene mayor momento eh, flexionante, gamma tiene un concentrador de esfuerzos más fuerte. Aquí tenemos un 60% más y aquí solo un 10% más. En cambio, estos 2400 con estos 2150 más o menos, no es una diferencia tan fuerte. Entonces, empecemos por gamma. Tal vez el punto crítico sea otro, alfa o epsilon o beta, no se sabe. Pero empecemos por ahí para tener un diámetro de punto de partida, para poder estimar con mejor precisión esos factores de concentración de esfuerzos para flexión y para cortante. Entonces ya se elimina, como decir, esa componente de arbitrariedad. Entonces, aplicando el criterio de falla, como les decía, si no están familiarizados con el proceso, pueden revisar muchísimas excelentes referencias o también pueden ver algunas de las lecciones previas de este tema, algunos otros brownies que se han preparado en el tema de ejes. Entonces, aplicando esas propiedades de material y el criterio de falla de la ADME, entonces, para gamma, suponiendo un factor de seguridad de 1.2, el diámetro correspondiente sería de 61.02 milímetros. Recuerden que en diseño de ejes uno tiene una ecuación y dos incógnitas, que serían factor de seguridad y diámetro. Entonces uno escoge el diámetro y obtiene el factor de seguridad, o al revés, escoge el factor de seguridad y obtiene el diámetro. Como no tenemos ninguna idea de qué tamaño tiene que ser este eje, entonces el primer paso fue escoger un punto crítico, escoger un factor de seguridad, en este caso 1.2, y con base en eso obtener el diámetro, 61.02. Entonces, eso quiere decir que el eje, una primera propuesta basado en este cálculo preliminar único de gamma, es que donde está gamma tiene que ser, digamos, 60 milímetros. Si ustedes protestan diciendo no, pero 60 es menos de 61, sí, pero es que estamos trabajando con un factor de concentración de esfuerzos conservador. Entonces puede ser que ya con el acomodo se me reduzca ese factor de concentración de esfuerzos. O tal vez no. El caso es que esta es mi primera propuesta. Puede ser que equivocada, puede ser que acertada, tal vez sobrediseñada, no sabemos. Pero tenemos que convertirlo a números tangibles, a algo que podamos escoger, cojinetes, que podamos escoger dimensiones y dimensiones normalizadas. No 61,2, sino 60 o 70 o 68 o 62, o sea, dimensiones practicables o preferidas. Entonces, 60 es gamma, obviamente es el menor de estos dos. Entonces, este lo hago simplemente un poco más grande. Este decido hacerlo en 40, 25 y 30, tal y cual está distribuido acá. Insisto, esto es muy arbitrario y puede ser que hagamos los cálculos y resulten que tengamos que hacer alguno de estos más grueso o tal vez podamos hacerlo más delgado y entonces nos van a salir más baratos algunos de los componentes. O puede ser que no. Entonces, arreglamos la tabla de diseño, el cuadro de diseño. ¿Con qué?
con dos cosas. Primero, con los datos actualizados de diámetro, lo cual invalida el factor de seguridad. Tengo que obtenerlo. Y lo otro es que con esas nuevas dimensiones, 25, 40, 60, 60, 30 y el dato que no aparece aquí, que son los 74, que es el diámetro de la parte más gruesa del eje, entonces obtengo factores de concentración de esfuerzos ya más precisos. Entonces aquí nos topamos con una sorpresa desagradable. Hicimos el eje más pequeño, pero el factor de concentración de esfuerzos es un poco más grande. Entonces seguramente no va a ser suficiente. Y efectivamente, en el momento en que hacemos eso, con el diámetro conocido, calculamos el factor de seguridad, nos da mayor que 1, sí, pero por debajo de la recomendación de 1.2, 1.4, 1.6, que con frecuencia se aplica a ejes. Como este es un eje muy grande, son más aceptables factores de seguridad menores, pero no tan pequeños como 1.1. Mejor respetar esa recomendación de gente de mucha más experiencia eh, que habla de mínimo 1.2. Es una recomendación muy frecuente que se encuentra en libros de texto, en monografías, en manuales de taller, manuales de diseño. Entonces, ese es un buen punto de referencia. Entonces, si uno decide usar esas dimensiones, bueno, sepa que está por debajo de una regla de dedo bastante conocida. El caso es que esto es insuficiente. Entonces, aumentamos el diámetro de ese tramo, pero también de los demás tramos. Y al mismo tiempo, actualizamos los valores de los concentradores de esfuerzos. Vean que pasamos ahora ya a 30 milímetros, 40, 64, 64, 38 y el tramo más grueso, todavía ausente aquí, sigue siendo de 74, pero podría ser más. El asunto es que con 74 es que se han calculado estos factores de concentración de esfuerzos. Ven que hay unos bastante más fuertes, 1.76, 1.70. Uno en principio no se lo esperaría, pero bueno, es consecuencia de las dimensiones que uno eligió. Puede cambiar las dimensiones, no hay ningún problema. El asunto es que siempre concentrados en gamma, aplicando el criterio de falla de la ADME con estas propiedades de material, entonces resulta en un factor de seguridad de 1,36 si yo elijo un diámetro de 64 milímetros. A todo esto es importante que vean que en todas estas iteraciones, estos dos factores de concentración de esfuerzos están dados asumiendo que los filetes tienen una relación R entre D de 0.1. Entonces, si el diámetro del eje es 40 milímetros, entonces el filete es de 4 milímetros de radio. Entonces, eso es algo bastante razonable, bastante usual, no siempre posible, a veces simplemente por el tamaño o por las piezas que se acoplan al eje, eso no se puede seguir, hay que usar un R entre D más pequeño y eso obviamente sube los concentradores de esfuerzos. Entonces, eso es otra cosa que uno tiene libertad de estar cambiando, ya sea para bien o para mal. En este caso, para no desviarnos demasiado a la discusión central, que es lo que estamos conversando acerca de los puntos críticos, esto no se afinó, pero se puede. Y lo que hace es que afecta, para bien o para mal, los factores de concentración de esfuerzos. Entonces, el asunto es que este 1.36 es básicamente un 1.4 y eso es un buen número, es mayor que 1.2, definitivamente mayor que 1.12, que es el caso que nos resultó antes. Y entonces ahora lo que sigue es aplicar el criterio de falla con esas propiedades de material
a los demás puntos. Y lo que nos resulta es esto. Estos son los nuevos datos. Y nos topamos con dos sorpresas desagradables. Una de ellas es que tenemos en el punto epsilon un factor de seguridad de 1 que decididamente está por debajo de 1.2. Y el más grave aquí es que el punto crítico no era gamma ni delta, era beta. Beta dio con un factor de seguridad obviamente inaceptable, de 0.4. Entonces, decididamente vamos a tener que cambiar beta y con eso quiere decir que tenemos que cambiarle el tamaño, o sea, el diámetro. Entonces subimos esos 40 milímetros, lo subimos a 56 y en epsilon, que también hay que repararlo, lo subimos a 40. Recalculando, entonces ya nos da marginalmente eh, aceptable, o sea, 1.2 si decidimos aplicar ese criterio. Bueno, eso ya es una cuestión de estilo, por un lado, y por otro lado también de qué tan precisos son los datos de resistencia de material que tengan. Entre más precisos sean y entre menor la desviación estándar de los datos de resistencia del material, o sea que el material se porta de manera consistente, no solo que tenga buena resistencia, sino que además tenga poca dispersión en su comportamiento, entonces más cercano a uno se puede hacer el factor de seguridad. Pero de nuevo, eso no es lo central a lo que se está discutiendo en este momento. El asunto es que para efectos prácticos ya tenemos un resultado aceptable. Muy bien. Entonces, refrescamos con esas nuevas dimensiones los factores de concentración de esfuerzos. Como cambiamos todas las dimensiones, hay que recalcular los concentradores de esfuerzos. Este es un buen punto en donde uno podría escoger ya con precisión los radios de filete, digamos 5 milímetros, 3 milímetros, 6 milímetros para cada uno de los casos y usar valores R entre precisos y eso afectaría un poquito, en unos cuantos puntos porcentuales, los valores de K sigma y K tau. Ojo que como cambiamos K sigma y K tau, o sea, los concentradores de esfuerzos, entonces tenemos que recalcular los esfuerzos equivalentes sigma A' y sigma M' y con los diámetros que ya teníamos y los nuevos concentradores de esfuerzos, nuevos factores de seguridad. Y como verán, cambia un poco, pero no lo suficiente como para afectar la segunda cifra significativa del factor de seguridad. Entonces esto en realidad fue un proceso, un paso, un poquito un lujo, como para garantizarnos que no estábamos fallando demasiado un factor de seguridad. Y se replica lo que las recomendaciones le dicen a uno, los factores de concentración de esfuerzos en cambios de diámetro, que serían alfa, beta, gamma y epsilon,